Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a presentar una hoja de cálculo en Excel para calcular lo que es el diseño de un cerco perimétrico, siguiendo la norma E070 de albañilería. Entonces, en la norma E070 nos especifica bien todo el procedimiento y acá está, en toda esta hoja de cálculo está plasmado todo lo que es el procedimiento, desde el inicio, desde lo que es el cálculo de el acero en las columnas y en las soleras o viguetas, y también en el diseño de su cimentación. Todo está ya programado en el Excel para que lo calcule todo. Ya, y veamos qué datos debemos ingresar y qué datos también no. Ya, entonces primero tenemos lo que son los materiales, tenemos la resistencia del concreto, nosotros ya lo podemos cambiar. La afluencia del acero de refuerzo, también lo podemos cambiar. Peso específico del concreto, esfuerzo admisible en tracción de la albañilería, peso específico de la albañilería, peso específico del concreto simple. Y acá tenemos lo que son las dimensiones del cerco. La altura, la cual en este gráfico viene representada por esa letra H. Entonces ya podemos identificarlo. La longitud del paño vendría a ser la longitud de ladrillo a ladrillo, ¿no? El espesor efectivo del muro vendría a ser el espesor del muro sin el tarrajeo. Espesor del tarrajeo del muro. Ya aquí también nos dice que se considera para ambas caras del muro, ¿no? El ancho de la viga solera. Ya nosotros aquí ponemos lo que es un ancho, ya de acuerdo a las dimensiones de nuestros ladrillos, y ya luego lo hay que cambiar si es que va a haber algunas modificaciones o no va a cumplir lo que son algunos parámetros. Entonces hay que tener que aumentarlo, lo que son el peralte, la base, el peralte de las columnas, el ancho de las columnas. Esos son el recubrimiento que debe tener lo que son los elementos de arrastre, así como las cuales son vigas y columnas. Acá tenemos un cerco perimétrico, la cual tiene como partes la columna, la viga, el sobrecimiento y el cimiento corrido, las cuales van a ser diseñadas. Luego elegimos lo que es la sismicidad. De acuerdo a la norma E030 en el artículo 10, escogemos, ¿no? Por ejemplo, yo escojo acá eh, la región de Puno, provincia de San Román y el distrito de Juliaca. Estamos en zona sísmica 3, ¿cuál es el valor de Z? Vende de 0.35. Las condiciones geotécnicas, el tipo de suelo, también lo escogemos. Por ejemplo, ponemos un tipo S1, es la capacidad admisible de 5 a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Nosotros ponemos, o depende a cada uno, en la zona que se encuentre, se pone lo que es la capacidad admisible. Por ejemplo, en Juliaca lo más habitual que se encuentra es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado a 0,5. Escogemos la categoría. La categoría entonces ponemos en comunes, o también depende de la categoría para qué se necesite lo que es el cerco perimétrico. Yo lo pondré viviendas, entonces el factor de importancia de uso es 1. El coeficiente sísmico de elementos no estructurales, eso ya vendría a ser un parámetro que también se encuentra en la norma de 070. Ya, hasta ahí tenemos que colocar lo que son los datos, y desde aquí para abajo hasta todo, ya la hoja de cálculo ya realiza lo que es el diseño. Vamos al diseño del muro. Acá tenemos los muros. Son las áreas tributarias. Por ejemplo, para la columna va a tener un área tributaria rectangular o triangular. Para la viga va a tener una trapezoidal, siempre tomando en consideración un ángulo de 45 grados. Aquí también tenemos los valores de coeficiente de momentos, la cual el valor de M eh, se va a tener que interpolar entre lo que es la base y la altura de nuestro cerco perimétrico. Este valor también la misma hoja de cálculo ya lo saca.
Por eso les decía que desde donde dice diseño del muro hasta abajo ya no hay que tener que cambiar casi nada. Entonces ya tenemos lo que es, de acuerdo a la norma de 070, la carga sísmica uniformemente distribuida, y la cual vendría a ser de la siguiente expresión. El momento flector en la albañilería, también acá la tenemos. Ahí están los artículos y la norma en cual nos está especificando. Verificamos el esfuerzo de atracción de lo que es la albañilería. Y acá nos da un aviso, ¿no? Si está bien o está mal. Por ejemplo, el espesor, aquí nos dice el espesor y la longitud del muro de albañilería es adecuado. Entonces, si no fuera adecuada, entonces tendríamos que aumentar lo que es el espesor del muro. Por ejemplo, ponerlo ya no de soga, sino de cabeza. Eso lo cambiamos aquí en la parte inicial. Lo que vendría a ser el espesor efectivo del muro. Ya no sería 0.13, sino sería 0.24. Y vamos, aquí la carga sísmica para la viga. La viga está soportando una carga sísmica rectangular correspondiente a su propio peso y otra trapezoidal correspondiente a justamente el área tributaria que vemos acá, y la cual vendría a ser eso, ¿no? Y aquí calculamos, se calcula todo lo que son los parámetros, luego calculamos lo que es la carga sísmica por peso del muro. Aquí ya se indica cómo se está calculando y los resultados. Para la columna tenemos una carga triangular, una carga rectangular correspondiente a de la propia columna. ¿Por qué tenemos una carga triangular? ¿Por qué? Porque al momento de realizar nosotros el, el muro o el cerco perimétrico, aquí tenemos que están interfiriendo dos áreas tributarias, por eso se considera dos de lo que son las cargas triangulares y una reacción. Esta reacción, ¿por qué? Porque va a haber lo que es una influencia de la viga, y justamente son las reacciones que tenemos acá, porque solamente estamos considerando acá el peso de la columna y el área tributaria, lo que es solamente para la columna, pero la viga también tiene una cierta influencia, por eso considera una reacción. Y el mismo Excel calcula lo que son todos los parámetros. Tenemos la carga sísmica por peso propio del muro, y aquí también todo lo que esta expresión, con esta expresión ya se calcula lo que es la fuerza sísmica del muro. Aquí también la fuerza sísmica, el peso propio de la columna tenemos acá. Y ahora veamos lo que son el diseño de los elementos de ardiostre en vigas. Nuestro cerco perimétrico va a ser de tres tramos. Acá tenemos los tres tramos ya idealizados en forma de una viga con apoyos fijos. Aquí tenemos lo que es los momentos de empotramiento perfecto, los cuales van a ser resueltos por el método de Hardy-Cross, y lo cual el cálculo lo tenemos aquí en la parte inferior a la derecha. Este es todo el cálculo que se realiza por el método de Hardy-Cross, el cual ya aquí nos dan como un diagrama. Nosotros tenemos acá ya los resultados. También tenemos ya las reacciones y también el diagrama de fuerzas cortantes. ¿Para qué esto? Nos va a servir para hacer el diseño por flexión y el diseño por corte. El diseño por flexión tenemos aquí ya mayorado lo que son las cargas, el cálculo del acero mínimo, el acero máximo y cálculo del acero por flexión, realizando iteraciones. Aquí tenemos hasta la quinta iteración, el cual nos resulta el área de acero 0.27, pero nuestro acero mínimo nos dio 0.86, entonces tenemos que usar un acero que es mayor al acero mínimo. Aquí nos indica usar un área de refuerzo mayor al acero mínimo, que es 0. El acero mínimo era ¿cuánto? Era 0.86, 87 sería.
Entonces, aquí tenemos que cambiar. Como eh, el acero mínimo era este 0.87, entonces aquí solamente tenemos 0.64. Entonces aquí nosotros tenemos que cambiar las varillas de acero. Por ejemplo, aquí nos dicen usar dos varillas de un cuarto, entonces nosotros ya no ponemos, sino lo ponemos 4, entonces ahí sí nos va a cumplir, ¿no? El área de acero es 1.28 y lo que es el área de acero mínimo 0.86. Entonces ya nos estaría cumpliendo eh, lo que es, ¿no? El acero, el acero mínimo. Y el acero máximo es 6.5, ¿no? Entonces sí nos está cumpliendo, está dentro de eso. Ya, y luego hacemos la verificación del momento resistente a flexión. Entonces sí resiste lo que es el momento máximo y entonces el peralte es adecuado. Ahora hacemos lo que es el diseño por corte. Las fuerzas cortantes máximas, las cuales son obtenidas del diagrama de fuerza cortante. La verificación de la resistencia al corte del concreto. Entonces, si es que la resistencia al corte del concreto es mayor a la actuante, entonces quiere decir que está bien. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice el peralte de la viga es adecuado, usar estribos mínimos. Los estribos mínimos son aquellos, dice, acero de 6 milímetros, ya tal como indica acá. Entonces, si es que no cumpliese esto, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar el peralte. Aquí nos dice, para el diseño por cortante bastará con aumentar la sección del elemento estructural, así aumentando su resistencia al corte. Ahora veamos lo que es el diseño de los elementos de Ariosto en columnas. Tenemos su diagrama de momentos flectores y de fuerzas cortantes. Hacemos lo que es el diseño por flexión igual que en la parte de arriba. Calculamos el acero mínimo, que es 1.08, el acero máximo 8.13. Y nuestro cálculo del acero nos daría 3.01, el cual es mayor al acero mínimo. Aquí nos dice usar un área de refuerzo mayor al área de acero. Entonces el área de acero es 3.01, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 4 varillas de 3 octavos y sería 2.84 centímetros cuadrados y esto es menor que el área de acero, entonces aquí tenemos que aumentarle. Por ejemplo, aumentamos el diámetro a media, ahí sí nos cumple, ¿no? El área de acero máximo, a ver si nos cumple, es 8.13 y acá tenemos 5.08, entonces está bien, serían 4 varillas de media. Igual hacemos la verificación del momento resistente a flexión. Y acá también nos dice el peralte de la columna es adecuado, usar estribos mínimos. Y también vemos lo que es el mismo comentario que nos dice para el diseño por cortante solo bastará con aumentar la sección del elemento estructural, aumentando así su resistencia al corte. Entonces aumentamos si es que no cumpliese, aumentamos solamente el peralte de la columna, en lo cual encontramos en la parte de acá, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, el peralte de la columna. Ya no sería 0.15, sino sería ya, lo podemos poner 0.20, ¿no? Entonces eso vendría a ser todo con respecto al diseño del cerco perimétrico. Ahora veamos lo que es el diseño de la cimentación. Y aquí esta hoja Excel está jalando de lo que es de la anterior hoja Excel que ya les había mostrado. Ya, y para esto entonces solamente tenemos que añadir unos datos de más porque todo está jalando de la anterior hoja Excel. Entonces veamos esto, nos dice los datos del terreno, el peso específico del terreno, el ángulo de fricción del suelo, el coeficiente de fricción, la capacidad portante, son los datos que nosotros debemos ingresar, ¿no? Por ejemplo, la capacidad portante, aquí nos dio lo que es
estamos en la zona 3 y es de 1 a 0,5, ya no. Eso depende de cada uno de los estudios de suelos. Entonces aquí lo voy a poner 1. Ya, de la misma manera el peralte del sobrecimiento, ancho del sobrecimiento, peralte del cimiento, ancho del cimiento, profundidad del cimiento. Todos estos datos lo ponemos, lo que son eh, algunas aproximaciones ya, y luego ya el mismo Excel ya nos va a decir si es que está bien o si es que está mal o falta aumentar más ancho, sí. Y acá tenemos todos lo que son los ítems o lo que son los nombres y acá una imagen referencial. Entonces primero sería la verificación de la estabilidad del cerco perimétrico, la verificación de su estabilidad por deslizamiento. Primero calculamos el cálculo del coeficiente del empuje activo y pasivo por la teoría de Rankine. Acá tenemos el coeficiente de empuje activo y el coeficiente de empuje pasivo. Y ahora hacemos el cálculo de los empujes del suelo. Aquí en la mano derecha tenemos un empuje realizado del lado izquierdo, otro del lado derecho. Realizamos lo que son el cálculo para ambos lados, para el lado izquierdo y el lado derecho, y tenemos los respectivos resultados. Y ahora realizamos un metrado de cargas: peso de la viga, peso del muro, peso del cimiento y así todo. Y acá tenemos sus respectivos valores de lo que son el metrado de cargas. Ahora realizamos el empuje sísmico de la estructura, lo que la estructura causa por efecto del sismo. Y acá también tenemos los resultados. La fuerza resistente. La fuerza resistente, esta es la fórmula. Entonces la fuerza resistente ya vendría a ser dentro de lo que hablamos del coeficiente de fricción del suelo. Eso vendría a ser nuestra fuerza resistente. La fuerza actuante, entonces calculamos, vendría a ser la suma del empuje de sismo del suelo, del muro, el empuje sísmico del sobrecimiento, del cimiento y el empuje activo. Hacemos la verificación por deslizamiento y nos da que es 6.62, entonces es mayor a 1.5 y nos dice que la sección es adecuada, ¿no? Ya hicimos la verificación de la estabilidad por deslizamiento, ahora por volteo. De igual manera realizamos una sumatoria de momentos en todo lo que es nuestro muro, nuestro cerco perimétrico. Aquí tenemos lo que es nuestro momento actuante. También nos dice que la sección es adecuada, entonces está bien. ¿Por qué? Porque 2.38, el factor de seguridad volteo 2.38 es mayor al mínimo, que es 2. Eso es del lado izquierdo. Ahora veamos el lado derecho. De la misma manera realizamos todo, se realiza todo, ¿no? Se realiza todo, entonces nosotros ya tenemos lo que es los resultados. Por ejemplo, aquí 2.5 mayor a 2, entonces la sección es adecuada. Ahora verificamos lo que es la verificación de la capacidad portante del suelo. La excentricidad, eh, por ejemplo, acá la excentricidad nos da 0,183, que es mayor lo que es a la excentricidad mínima. No, la excentricidad nos dio 0.183, ¿no? Ahora realizamos la verificación de la tensión de contacto en la cimentación. Lo que vendría a ser lo siguiente, ¿no? Y aquí vemos que 1 es mayor a 0.54, entonces el esfuerzo adecuado en la cimentación es adecuado, ¿no? Si no fuera adecuado, entonces nosotros tendríamos que aumentar lo que es la base de la cimentación. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos explica eso, ¿no? Se reduce lo que es la capacidad portante, ¿no? Y su reducción vendría a ser ya nuestra capacidad portante mayor, entonces las dimensiones de nuestra cimentación vendrían a ser adecuadas. Y ahora seguimos lo que es el esquema final del cerco perimétrico. Tenemos un corte AA. Y acá tenemos cómo queda nuestro cerco perimétrico. Aquí vemos todas las dimensiones debidamente acotadas. Y acá tenemos un detalle estructural de todo el cerco perimétrico. Nos indica cómo van a ir los aceros transversales, longitudinales, tanto de las vigas y las columnas.
Acá también tenemos todas las dimensiones del cimiento, del sobrecimiento. Y acá tenemos el detalle de las vigas y de las columnetas. El detalle de la viga entonces nos da que es 4 varillas de un cuarto. Acá tenemos la sección de lo que es la viga solera. El detalle de la columneta vendría a ser 4 varillas de media. Entonces eso vendría a ser todo el diseño del cerco perimétrico. Para esta segunda hoja de cálculo solamente tenemos que nosotros cambiar esa parte, los datos que hay en esta parte, y ya la misma hoja de cálculo ya realiza todo. Y de esta primera parte de lo que vendría a ser el diseño de la viga y lo que es la columna, solamente tenemos que realizar hasta donde dice diseño del muro, y siempre verificar, ¿no?, en la parte de abajo si el acero mínimo es, es el adecuado, ¿no? Por ejemplo, aquí el área de acero es 0,27 y el acero mínimo me daba 0,86, entonces tengo que elegir un área mayor. Aquí ya me dice usar un área de refuerzo mayor al acero mínimo. Entonces busco el área de acero mínimo, 0,86 tiene que ser mayor, entonces cojo uno mayor. Eh, por ejemplo, en lo que eran las columnas, nos dio usar un área de acero ya no mayor al acero mínimo, sino solamente mayor al acero, porque seguramente este acero es mayor al acero mínimo. El acero mínimo 1,08, aquí me dio 3, entonces está bien. Escojo las varillas de acero correspondientes, ¿no? Y eso sería todo con respecto a esta hoja de cálculo.